Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde el punto de vista que yo les puedo dar desde el punto de vista mecánico, de lo que es las fuerzas que actúan en un vehículo desde el punto de vista de ingeniería, ya que estas fuerzas pueden ser obviamente las que causen que el freno se caliente. También les voy a presentar qué soluciones se pueden dar. También les voy a decir, además de las soluciones, que, o sea, a mi opinión, de este tipo de cosas que pasó en el bulevar aquí de El Salvador. Así que lo primero es verificar entonces el estado de la unidad. El estado de las unidades deberían de estar revisado periódicamente, no solamente prácticamente por el gobierno, sino por las empresas. Pero en el dado caso de que las empresas no se hagan cargo de esto, entonces los gobiernos tendrían que poner también una revisión, una supervisión. Me he dado cuenta que aquí en Honduras hay de esa supervisión, la cual hacen antes de Semana Santa siempre, aunque debería de ser más periódicamente, por lo menos en los frenos, por lo menos en los frenos, porque es donde los frenos y la dirección es indispensable para la seguridad. Así que, dicho esto, yo pienso que aquí hay que analizarlo también desde el punto de vista de la física. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted, por ejemplo, hay trancones o hay casetas de peaje, como ha pasado aquí en Honduras, donde había una caseta de peaje donde ocurrieron tantas cosas ahí en esa caseta de peaje de rastras que se calentaban porque las pendientes, ¿qué es pendiente? Es la inclinación de una carretera. Si una pendiente, por ejemplo, de 1 o 2 kilómetros, de unos 10 grados, 15 grados de inclinación o 20, lo que sea, y al final de esa cuesta ponen aquí peaje, casetas de peaje, ¿qué va a pasar? Obviamente se va a recalentar el freno de tal forma que al llegar ahí ya no va a llevar frenos. O sea que el freno va a ir ya recalentado, sobrecalentado, y lo que va a pasar entonces es que no va a poder frenar. ¿Ok? Porque trae unas boyas que son frenos de aire, porque además de eso, el freno cuando se usa excesivamente se tiende a descargar, no solamente los frenos de aire, sino que el freno hidráulico también. Entonces, ¿qué se hace? En México lo que hacen es que hay unas rampas de desaceleración, que si la cuesta es así, entonces la rampa de desaceleración es así, que esta es como para salirse de la carretera, de tal forma que al salirse de ella puede entonces detenerse porque va en contra de la pendiente, o sea, tiene una pendiente opuesta. Ok, pero ¿por qué no ha funcionado en México? ¿Por qué no funcionan? Estaba investigando una grave torpeza que cometieron los gobiernos anteriores en México, que es dejar que se privatizaran esas rampas, esas de desaceleración, porque es una torpeza, porque cobran hasta 300,000 pesos. He escuchado, según los testimonios de las mismas personas, para poder sacar el vehículo con grúa de ahí. Entonces los choferes prefieren no usarlas en caso de emergencia, sino que mejor ir a detenerse en otra cosa que ellos puedan detenerse. Y generalmente esto termina en algo que no es correcto, en algo fatal. Entonces, de hecho, entonces que por esa razón no se deben privatizar este tipo de cosas, porque si la gente, el público en general, los choferes en general lo necesitan, entonces no debería entonces ser un servicio privado, sino que es un servicio que se necesita sí o sí en caso de que pase, pues que los frenos se recalienten, en caso de que pase que los frenos se bloqueen o se realmente ya no funcionen. Entonces, dicho esto, se tiene que entonces verificar la ruta donde iba el rastrero, si había bajado muchas pendientes. Eso fue lo que pasó entonces, que se sobrecalentó y él no halló dónde, porque realmente yo fui a El Salvador y no vi ni una de esas tan solas rampas, tampoco hay aquí en Honduras. No he visto aquí en Honduras rampas de desaceleración. Los gobiernos simplemente anteriores no les interesó este tema, pero que hoy estamos a tiempo de crearlas. Y yo sé que si alguien le dijera esta sugerencia al presi Bukele de que esto solucionaría muchas cosas, pues yo les aseguro que las manda a hacer. Obviamente no se pueden hacer en medio de la ciudad, pero yo les aseguro que este man no traía ese problema desde ahí, no se le recalentaron de una sola vez ahí en la ciudad, sino que ese problema pudo ser que él venía desde atrás ya y tratando de detener ese vehículo, esa rastra, y no pudo. Entonces se hace en las entradas, antes de entrar a la ciudad, por ejemplo,
o después de una gran pendiente se hacen esas rampas, o incluso en medio de esas pendientes se hacen esas rampas de desaceleración, que son calles a la inversa. Vaya, si así es la cuesta para abajo, entonces hacen otro pedacito de calle de unos, qué sé yo, 20 metros, 30 metros, dependiendo cuánto queramos que sea de segura, y la hacen a la inversa para que desacelere. Pero no solo eso, sino que lleva como grava, lleva cierta profundidad también, unos 50 centímetros, no tengo los planos correctos, exactos, puede ser unos 50 centímetros a 1 metro de profundidad, la llenan de grava o arena, y entonces ahí se va a detener el vehículo que tenga problemas. Entonces, ¿para qué ayuda esto? Esto ayuda para que entonces no haya ningún tipo de situaciones, no haya ningún tipo de percances como los que acaban de pasar. Entonces después solo lo saca una grúa, que esta grúa obviamente tendría que ser del gobierno, y para que así el chofer no decida en no usarlas, como en México, que no las usan, no las quieren usar porque son privadas, las han privatizado, de tal forma que es carísimo. ¿Quién va a pagar 300,000 pesos mexicanos? Estaríamos hablando de unos 15,000 dólares, creo yo, unos 15,000 dólares, lo cual es una locura por sacar un vehículo que te falló. Tienes que arreglar el vehículo porque el freno se dañó y todavía tienes que pagar un dineral para que te lo saquen de una rampa de esa. O sea, es una locura realmente que se hayan privatizado este servicio. Y en el caso de nuestros países es una locura que no las tengan. Entonces, nuestros países deberían de tener las buenas. Así que en mi caso, esa recomendación sería de entonces verificar la parte mecánica y la parte de poder tener entonces una respuesta o una forma de entonces de contrarrestar, una contingencia se llama, para poder contrarrestar de que el vehículo, en caso de que se calienten los frenos, que eso es muy común después de bajadas, después de pendientes, después de bajar una montaña, para que me entiendan, entonces tener esas rampas, y además de eso la revisión periódica de los frenos y de la dirección debe ser prácticamente ya obligatoria, no solamente para la empresa privada, sino que para cualquier tipo de rastras, incluso las que ingresan de otros países. Debería haber una revisión del freno, o por lo menos un enfriamiento previo a poder entrar. Otra recomendación sería de que las rastras o el equipo pesado no debería entonces de entrar en horas picos. No sé a qué horas exactamente entró esta, pero en general, sea que haya entrado o no a hora pico, deberían entrar en horas que no son pico. Por ejemplo, de las 10 a las 11 de la mañana ya está un poco liviano el tráfico, ya no hay mucho tránsito de vehículos, entonces ya no tienes que usar mucho el freno. O sea que el problema es cuando usas mucho el freno. Ese es el problema. Entonces por eso digo del tránsito de vehículos, y por eso digo de lo de la pendiente. Cuando se usa mucho el freno excesivamente, entonces no puedes usar solamente el freno de motor. Y ojo, también tendrían que tener freno de motor, porque este es muy importante para que no se caliente el freno hidráulico. El freno de motor es una propela o escaparate que permite el paso en el sistema de escape, para que el sistema de escape ayude con la obstrucción del mismo a frenar por compresión el vehículo. De esa manera entonces se frena así también pues todo el sistema. Así que es necesario entonces verificar que por lo menos no sea horas pico, a las 12, a las 8 son horas pico, a las 5 de la tarde, y muchas veces no se piensa en eso. Hay horas pico y hay días pico. Los días pico, viernes y sábado, creo que son los que más circula la gente. Entonces evitar por lo menos en esos días, o tratar de evitar las horas que son más donde se va a exigir más el freno, porque va a ocasionar este tipo de cosas. Así que son algunas recomendaciones, amigos, y espero que nuestros gobernantes también piensen en eso, porque también así salvan vidas. Y bueno, saludos, y espero que todo se mejore en cuestión también de la seguridad vial en nuestros países. Un abrazo, bye bye.